Amado, Dios le bendiga de una manera especial, de una manera maravillosa. En esta hermosa mañana le damos la gloria, la honra, el poder y la majestad al Señor porque Él es digno de toda alabanza, de toda pleitesía, de toda supremacía. A Dios nos debemos por completo porque Él ha sido quien nos llamó a nosotros, no nosotros lo llamamos a Él. Y Él ha sido el Dios que nos ha sustentado, amado. Por eso le damos la gloria, la honra y el poder. Qué bueno ha sido el Señor para con los hijos de los hombres. Por ende, amado, debemos de ser agradecidos. Debemos de glorificar su nombre, exaltar su nombre, darle honor y honra a su grandeza. Y en esta hermosa mañana yo quisiera tocar un corto tema. Quisiera que sea corto, amado, no sé, porque muchas veces pretendo dar un corto tema. Sin embargo, Dios me va extendiendo. Porque hay cosas que a nosotros nos parece, amados, que son necesarias. Y más si nos la ordena el Señor. Nosotros estamos viviendo en unos momentos difíciles, en una etapa caótica dentro del pueblo de Dios. Y hay que comenzar a entender y a conocer las artimañas de Satanás, que nosotros solamente leemos las escrituras que nos dice que nos ignoremos las maquinaciones de Satanás. Sin embargo, la iglesia del Señor está ciega, sorda y muda con respecto al tema. En estos últimos tiempos nosotros hemos podido notar y hemos podido ver, y yo sé que muchos de ustedes también, de que la iglesia está plagada, amado, no solamente del pecado, sino que nos han invadido como una nueva fusión de demonios. Cuando hablo de fusión es porque se ha fusionado en el ámbito espiritual. Ciertamente nosotros entendemos que los demonios son espirituales y que este mundo que está bajo el dominio del maligno, lógicamente es bajo el dominio del maligno espiritual. Pero ahora dentro de la iglesia no ha impermeado el pecado, la arrogancia, la prepotencia, la desobediencia, la rebeldía, el lleva y trae. Y una de las cosas que nos está caracterizando en estos últimos tiempos es que nosotros hemos querido llevar un evangelio según San Yo y no según las Santas Escrituras. Se están dando y se han dado casos, en los 26 años que tengo en el Señor, he visto casos que no han impactado mi vida porque siempre estoy esperando ver un caso mayor. Por ejemplo, yo estaba ministrando un día en una iglesia. Recuerdo que era una vigilia que estábamos ministrando en un lugar de Santiago. Y mientras estaba ministrando, alguien me topa por el hombro derecho, y me dice: predicador, quiero hablar con usted. Y cuando yo miro hacia atrás me dice: me duele una muela. Y como yo sabía que no es de un cristiano ver un predicador predicando y tocarle y decirle que quiere hablar con él, que le duele una muela, ya usted tiene que imaginarse que no es un ser humano común el que está ahí. Y entonces cuando yo volteo hacia atrás, lo que le respondo es: ajá, diablo, ¿te duele una muela? Y me dice: sí, me duele una muela, media sonriente. Era una dama de esas damas fuertes, hermosa, joven, una muchacha joven de algunos 31, 32 años. Y yo la ignoro y sigo ministrando a las personas que tenía al frente. Y vuelve y me toca y me dice: me duele una muela, predicador. Y yo volteo otra vez hacia atrás. Cuando volteo hacia atrás, le digo: ¿cuál es la muela que te duele, diablo? Y cuando enclavo mi vista hacia esta joven, ella se fue al piso. En eso que se va al piso, yo comienzo a ministrar a las demás personas y la dejo allí en el piso, ignorándola, porque yo sé que se va a manifestar lo que hay en ella. Y entonces cuando se manifiesta un demonio, y cuando el demonio vio que yo lo ignoraba, quiso entonces darse a sentir para su error y para la gloria de Dios. Entonces cuando le voy encima a la joven que está ahí tirada en el suelo, le digo al espíritu inmundo, siempre uso una palabra
Porque hay personas que al no ser espirituales y no entender el orden del espíritu, se sienten mal si tú le hablas a una persona. Cuando tú le hablas recio, ellos entendiendo que a esa persona literalmente que tú le estás hablando, se sienten mal y a veces te juzgan y dicen el predicador no podía pronunciarse de esa manera. Y entonces yo uso siempre la idea o el conocimiento que Dios me ha dado. Y siempre le digo a la persona, ustedes lo pueden buscar en algunos videos, no voy a hablar contigo, no se sienta mal por nada de lo que yo te diga, tú a mí no me escuches, tú a mí le digo a la persona que tengo al frente, tú a mí no me escuches, que no estoy hablando contigo, porque me voy a dirigir a lo que está dentro de ti. Entonces cuando le digo estas palabras y me dirijo a lo que está dentro de aquella joven, entonces el demonio que está dentro de ella se manifiesta, se sonríe y yo le digo, ¿qué buscas en ese cuerpo? Cuando le pregunto qué busca en ese cuerpo, hay muchas personas, amados, que abordan el tema, que tú no puedes conversar con los demonios, que no puedes hablar con un demonio, que tú no puedes preguntarle qué tiempo llevas ahí, cuánto hace que estás ahí, cuál es su finalidad con esa vida. Todo el mundo sabe que la finalidad de un demonio es destruir una vida. La Biblia dice en Juan 10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Pero Jesús tuvo una conversación con el endemoniado gadareno. Jesús tuvo conversación con aquella hija de Jairo, saca a todo el mundo. Jesús tiene una conversación con el hijo de la mujer sirofenicia. Jesús tiene conversación, amado. Entonces, son ejemplos que uno sigue, que uno imita. La Biblia dice, sé imitadores de lo bueno y no de lo malo. Y entonces cuando yo le digo, ¿qué tiempo llevas ahí? ¿Cuál es tu finalidad? Y el demonio me dice, yo no me voy de aquí porque ella me abrió una brecha. Yo, pues mira, esa mujer fue comprada a precio de sangre. Y fue con la sangre de un cordero inmaculado. Y tú tienes que salir de ahí porque ella le sirve al Dios que yo le sirvo. Es mi hermana. Y entonces el demonio me responde, me dice, no, yo no voy a salir de aquí. Porque ella es que me tiene a mí aquí. Y yo le digo, ¿cuál fue la brecha que te abrió? ¿Qué fue lo que ocurrió para que tú puedas estar en ese cuerpo? Y él me dice, ese espíritu me responde a través de ella. Y ella exterioriza la voz de ese demonio. Y dice, ella tenía un problema con su marido, con su esposo. Y yo le resolví. ¿Tú le resolviste cómo? Me dice, yo le traje a su marido a la casa. Le dije, no, pues mira, ese arreglo que tú hiciste para que su marido vuelva a la casa, yo lo voy a deshacer en el nombre de Jesús. Comienzo a orar por la mujer, ya de pie, ¿verdad? Y la mujer entonces comienza a vomitar. Cuando comienza a vomitar un líquido negro entre negro y gris. Botaba partes negras y partes gris. El líquido. Y entonces yo pongo mi mano en la espalda de ella, cerca entre el cuello, al final del cuello, y el hombro, ligado aquí, y comienzo a darle palmadita porque ella está vomitando, y le voy diciendo, sal fuera por completo, sal fuera por completo. Y entonces es cuando ella vomita una cataplasma negra que cae como si hubiese sido una harina de amasar, pero un poco aguada, y cae la cataplasma y entonces ella puede hablar, conversar conmigo y me dice, ella dice, gloria a Dios. Cuando dice gloria a Dios, yo le digo, tú eres libre por la sangre del Cordero. Cuando le digo que es libre por la sangre del Cordero, entonces esta mujer comienza a llorar y llorando me dice, yo le voy a decir lo que me pasó. Comienza a testificarme que tuvo un problema con su matrimonio. Su matrimonio se fue con otra dama
Y eso la llevó a ella a ir de oración al ver que Dios no les respondía, porque las personas entienden que Dios tiene que responder, pero al tiempo nuestro, no al tiempo de Dios. Y Dios es un Dios de orden. La Biblia establece que cuando Lázaro murió, fueron corriendo donde Jesús, porque sabían que Jesús tenía una amistad con Lázaro muy profunda. Y al tener la amistad con Lázaro muy profunda, los amigos de Lázaro, familiares de Lázaro, entendían que Jesús, al hacer tantos milagros por las calles de Jerusalén y por toda la ciudad de circunvecina, podía hacer un milagro con Lázaro. Pero Jesús ignoró su llamado, ignoró su pedido y siguió su trayectoria. Y luego viene de allá para acá. Y ya usted conoce la historia, el tiempo que tenía Lázaro de muerto. Una vez que Jesús resucita a Lázaro, da a entender que no importa que el cuerpo ya esté putrefacto, es que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. La Biblia establece que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años para Dios son como un día. O sea, Dios no cuenta los días ni establece normativas como los hombres. Dios hace, obra, actúa, efectúa el milagro cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere. Entonces, aquella muchacha comienza a confesarme y dice: ministro, yo al ver que Dios no me respondía, no fue que perdí la fe, yo seguí creyendo en Dios, pero fui donde un brujo. Es lamentable las situaciones que se dan, porque quizá usted no vaya donde un brujo, pero juegue número, juegue la lotería para ver si se saca, para ver si Dios lo ayuda, dice usted. Usted quizá no juegue la lotería, ni va donde el brujo, pero tiene tantos problemas espirituales que lo tienen profundamente perdido espiritualmente, y usted lo sabe, usted conoce su condición, usted conoce su situación espiritual. Cuando los escribas y los fariseos llegaron donde Jesús, Jesús le dijo a ellos que ellos eran esclavos, y ellos dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie, porque ellos eran libres, porque ellos veían. Y entonces Jesús les responde a ellos: bueno, pues porque ustedes dicen que ven, ahora como ustedes acaban de profesar que ven, que entienden, que oyen, su pecado permanece. Eso lo hace reo a ustedes de culpabilidad. Eso lo hace responsable a ustedes de su pecado. El ustedes declarar que sí, que tienen conocimiento de la verdad. ¿Y por qué no la viven? Entonces es muy probable, amado, que hayan enfermedades espirituales mayor que ir a donde un brujo, que es grave la situación. La Biblia dice que los que consultan a los agoreros no entrarán. O sea, que su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Entonces ella me dice: y fui donde un brujo, y el brujo me dio hueso de muerto guayado con café. Esa era la parte blancucha, gris que se veía, y el café era la parte negra que la mujer había ingerido, que el brujo le dio, y botó todo el tomo. Dijo ella que fue un vaso. Y yo me pregunto, amado, ¿cómo es posible que el pueblo del Señor esté perdiendo la fe? ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor esté perdiendo el amor? ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor esté perdiendo la integridad a Dios? ¿Cómo es posible que el pueblo del Señor no quiera entender, no quiera reconocer que nosotros estamos más que en un letargo espiritual? Estamos en una desobediencia total. Estamos en un total desacuerdo con el Señor. ¿Cómo es posible que nosotros no entendamos y no podamos reconocer, amado, que nuestra situación espiritual no es muy halagüeña, que digamos? Estamos pasando por situaciones difíciles. Y una de las cosas que yo quiero preguntarle al pueblo de Dios, antes de terminar este corto testimonio, y te voy a estar dando cortos testimonios, y te voy a pedir que no dejes de suscribirte para que te lleguen las notificaciones, para nosotros poder transmitir en vivo con los usuarios que
nos exige YouTube. No por un like, no por tener suscriptores, sino para que los mensajes del Señor lleguen al pueblo. Es muy necesario, amados, que personas con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, con experiencia del Señor, tracen línea, tracen pauta y hagan una diferencia entre los videos de risas, de alegría, entre los videos que andan detrás del like. No decimos que es malo, amado, pero nosotros no hacemos un video por andar detrás del like. Queremos hacer entender al pueblo que nosotros no podemos sumergirnos en el pecado, que no podemos ser un barco que tenga un naufragio, amado, por causa del pecado. Necesario que entendamos, reconozcamos que Dios ha sido bueno. A su nombre sea la gloria. Y recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.